Chicos, muy buenas noches. Vamos a empezar con el dictado de la clase teórica correspondiente al tema de pericarditis aguda dentro del gran tema que va a englobar los síndromes pericárdicos. Yo soy el doctor Renzo Rosales, médico asistente del Servicio de Cardiología en el Hospital Nacional 12 de Mayo, egresado de la Universidad Ricardo Palma, y bueno, tengo la subespecialidad de insuficiencia cardíaca emitida por la Universidad Rey Juan Carlos en España y con aval de la Sociedad Española de Cardiología. Bueno, un gusto saludarlos a todos ustedes, chicos. Vamos a empezar con el dictado de la clase. Ya empecé con la grabación para que me pueda poner su asistencia. Ya, bueno, la agenda del día de hoy prácticamente va a ser un resumen de anatomía del pericardio, epidemiología, etiología y los principales síndromes pericárdicos. Y he dividido la charla en tres grandes grupos. Vamos a ver de pericarditis aguda, y recurrente, en segundo lugar el pericárdico, en tercer lugar pericarditis constrictiva, y luego vamos a hablar algunos rasgos de pericarditis en casos especiales, y bueno, datos claves que tienen que ustedes saber para obviamente complementar el tema, ¿no? Vayan poniendo su asistencia, chicos, por favor. Ya empecé la grabación para que puedan poner presente dentro de del chat, ¿ya? Bueno. Vamos a hablar acerca de la anatomía del pericardio, en el cual, este es un concepto que ustedes ya lo saben desde el tercer ciclo, en el cual el pericardio viene a ser prácticamente la envoltura que va a delimitar el mediastino medio. Ustedes recordarán por anatomía que acá tengo el esternón, acá tengo la columna vertebral, y a nivel ángulo de 4 o ángulo de Lewis, o articulación maniobra external, se divide en dos grandes grupos, mediastino superior y mediastino inferior. Y a su vez, el saco pericárdico engloba y va a envolver al corazón y a los grandes vasos, y prácticamente va a dividir tres submediastinos más: el mediastino anterior, el mediastino medio, que es prácticamente donde se ubica el corazón y los grandes vasos, y el mediastino posterior, que prácticamente va a estar posterior a la hoja pericárdica y anterior a la columna vertebral en su porción torácica, ¿no? Eso es lo que usualmente nosotros nos enseñan como reparo anatómico del pericardio, ¿no? Y a su vez mencionan que el pericardio en sí chico, disculpen, se me fue la señal, mil disculpas, ahora creo que ya esto se restableció. Como les seguía diciendo, el pericardio prácticamente nos han enseñado en anatomía, que prácticamente voy a limitar lo que concierne al mediastino medio. Y a su vez, acá prácticamente es un esquema de Netter, en el cual recordamos que el pericardio va a tener ligamentos que dependen de la estructura. Los ligamentos pericárdico, en este caso externo-pericárdico, que va a conectarse hacia la parte anterior del esternón, los ligamentos pericárdico-frénicos, que van a estar conectados al músculo diafragma, como los principales medios de fijación que tiene el pericardio en forma de ligamentos. Sin embargo, ojo, lo que tienen que saber ustedes aquí es lo siguiente, que prácticamente el pericardio va a tener dos tipos de conformaciones, un pericardio fibroso y un pericardio seroso, ¿no? Y que dentro del pericardio seroso va a tener una subclasificación denominada el pericardio parietal y el pericardio visceral.
Ya, entonces, eso es lo que se ve por prácticamente por conceptos básicos, ¿no? Y a su vez, el pericardio va a tener repliegues o proyecciones. En este caso, el seno transverso de Tel y el seno oblicuo de Haller, ¿no? El seno transverso de Tel en este caso se va a encontrar posterior a la aorta y el tronco de la pulmonar, y el seno oblicuo de Haller va a ser prácticamente posterior a la aurícula izquierda y a la desembocadura de las venas pulmonares y en la vena cava inferior. Entonces, esos reparos que ustedes siempre se acordaban que les tomaban en sus pasitos de anatomía, sirven. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces, muy aparte también, otra pregunta que solían hacerles a ustedes cuando llevaban a Nato era cuál era la función que tenía el pericardio. Y casi todos respondíamos que el pericardio era un medio de sostén, de fijación, de prácticamente de protección del miocardio y que va a revestir prácticamente los grandes vasos. Sin embargo, va a tener más funciones que usualmente no nos enseñan. Por ejemplo, va a tener una función de barrera, una función de lubricación, va a tener una función endocrina porque va a secretar prostaglandinas y sobre todo se va a ser encargado de transmitir el dolor a ese nivel. Acuérdense que el pericardio es irrigado por la arteria de rama mamaria interna, que es la pericardicofrénica, y es inervado por las ramas del nervio frénico. Entonces, ¿por qué es importante que les haga esa recordar anatomía? Estamos en curso de medicina interna. Porque todo tiene correlación con respecto a la anatomía y aplicada a las enfermedades del pericardio. Por ejemplo, acá podemos observar, es una vista real del pericardio en sí, y aquí observamos los ligamentos, ¿no? Los ligamentos endopericárdicos que se van a la parte del maniobro external y a la parte del cuerpo del esternón, los ligamentos pericárdicos fénicos que pegan al diafragma. Y aquí está la división del pericardio visceral y el pericardio parietal, que se divide en pericardio fibroso y pericardio seroso. Ahora, aquí chicos, esta es una lámina que quiero que ustedes recuerden. Las células del pericardio, o sea, las que van a formar la envoltura, van a ser células mesoteliales. Entonces, ¿recuerdan qué otra estructura más tiene esta conformación de células? Fácil, son lo que tienen las serosas, ¿no? De ejemplo, la pleura, el pericardio y también, sobre todo, algunos tipos celulares que envuelven a los órganos abdominales, ¿no? En este caso, el epiplon también tiene cierto grado de cantidad de células mesoteliales. ¿Por qué les digo esto? Porque estas células mesoteliales son las que van a encargarse de secretar líquido a nivel pleural y en este caso a nivel pericárdico. Va a tener importante secreción también endocrina y paracrina. Entonces, son importantes esas células mesoteliales. Al mismo tiempo, estas mismas células suelen estar en diferente composición de acuerdo a las partes del pericardio que lo vamos a ver más adelante. Como aquí prácticamente les mencioné, la irrigación es por la pericardicofrénica, la inervación es por el nervio frénico y por el plexo simpático, para ser más exacto, por la cadena simpática paravertebral, ¿se acuerdan? El ganglio estrellado, el ganglio medio y el ganglio fusiforme, ¿no? Pero entre los tres, prácticamente el estrellado cervicotorácico o el estelar, que es el inferior, lo inerva simpáticamente el pericardio, ¿no? Entonces, el drenaje venoso va a ser prácticamente por las venas ácidos y la vena innominada en menor proporción. Ahora, seguimos con la anatomía del pericardio para recordar un poco. Y tenemos que tener en cuenta que aparte de existir las proyecciones del pericardio, que lo más conocido es el seno oblicuo de Haller, el traverso de Tail, también existen recesos, receso pericárdico superior aórtico, inferior aórtico, receso postcabal y sobre todo el receso que se encuentra posterior a la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Es totalmente diferente al seno oblicuo de Haller. ¿Estos tienen alguna importancia? Claro que sí, porque normalmente no se ven. ¿Por qué no se van a ver? Porque generalmente esa es la parte fisiológica, la parte de la fisiología anatómica. Podemos ver acá las dos hojas del pericardio, principalmente el pericardio fibroso y el pericardio seroso, y acá está el epicardio pegado, ¿no? Prácticamente esto, chicos, es lo normal. Pero el pericardio también tiene reflexiones, que son esas que están acá. Y estas reflexiones obviamente son las que van a hacer las curvas que hace el pericardio para obviamente adaptarse dentro del contorno anatómico tanto de la cavidad cardíaca como de los grandes vasos. Ahora, los recesos pericárdicos usualmente no se tienen que ver. ¿Por qué? Porque generalmente son espacios que existen entre las hojas del pericardio. Normalmente nosotros producimos líquido pericárdico de manera fisiológica y cuando este líquido se excede a lo permitido,
podemos ver esto. Por ejemplo, esta que está aquí es un derrame pericárdico leve, más o menos porque no tengo la medición. Sin embargo, esto viene a ser una proyección del seno oblicuo de Haller y un reflejo de la reflexión oblicua que el pericardio hace a este nivel. Por lo tanto, aquí prácticamente le pueden preguntar qué es el seno oblicuo de Haller, que prácticamente vemos aquí, ¿no? Mira, acá está el seno oblicuo de Haller, aquí no se ve, pero más o menos, y si pondríamos acá una estructura, más o menos a este nivel, sería el seno transverso de Tail, que obviamente se vería cuando existe una excesiva cantidad de líquido pericárdico, ¿no? Por lo tanto, los procesos pericárdicos sirven para aprendérselo, sí, bueno, cuando seas cardiólogo, muchos de ustedes de repente serán cardiólogos o unos cuantos, cuando hagan los estudios ecocardiográficos, prácticamente los repagos anatómicos son muy importantes para poder delimitar el tipo de alteración que se encuentran en esas estructuras. Ahora, a su vez tenemos que recordar algunos tips a nivel de histología, ¿no? Esto tiene que ver principalmente con la conformación celular que existe entre de las diferentes partes del pericardio. Por ejemplo, el pericardio seroso, el pericardio parietal fibroso y el pericardio visceral. Aquí, por ejemplo, podemos ver que existen una pequeña cantidad de células mesoteliales a ese nivel. El pericardio fibroso prácticamente están en menor cantidad y es rico prácticamente en fibrina y en fibras colágenas. En cambio, ojo, el pericardio visceral está íntimamente relacionado con el miocito cardíaco y la mayor cantidad de células mesoteliales se encuentra aquí. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de conformación por su lámina de histología, pueden saber si es pericardio visceral, es pericardio fibroso y es pericardio seroso. Ahora, ¿tiene importancia saberse todo eso? Claro que sí, porque la fisiología pericárdica engloba más que solo una envoltura del corazón y vamos a ver qué es lo que dice la biografía clásica, ¿no? Podemos observar aquí que divide el pericardio en dos funciones principales, que son las funciones netamente sobre la cavidad cardíaca y prácticamente sobre todo el corazón en sí. Ahora, con respecto a la cavidad cardíaca, aquí hay que tener en cuenta bien claro este tipo de terminología. Tiene relación principal con el ciclo cardíaco. ¿Y cuáles van a ser las funciones que tiene que ver el pericardio con eso? Son las siguientes. Va a limitar la distensión cardíaca a corto plazo, va a facilitar el acoplamiento e interacción de las cavidades cardíacas, va sobre todo a mantener la geometría ventricular izquierda y sobre todo va a permitir que exista la relación presión-volumen y gasto cardíaco de forma equitativa en las cuatro cavidades. Todo eso es importante porque prácticamente tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, que son las funciones que existen a ese nivel. Sin embargo, también existen efectos que tiene el pericardio sobre todo el miocardiocito, sobre todo la bomba cardíaca, que van a hacer efectos de lubricación, va a equilibrar las fuerzas gravitacionales hidrostáticas, va a tener un efecto inmunológico y muy rara vez es un efecto fibrinolítico, ¿no? Entonces, todas son las funciones que decía la escuela clásica, que también está en los libros de fisiología, sobre todo en 3 que prácticamente menciona eso, ¿no? Y bueno, también tenemos que mencionar que la bioquímica del líquido pericárdico suele ser un poquito similar a la que ocurren las características en otros líquidos de otras cavidades, ¿no? Por ejemplo, prácticamente el pH del líquido pericárdico es extremadamente alcalino, la concentración iónica va a ser prácticamente isotónica, o sea, similar al plasma, y va a ser rico en bicarbonato y prácticamente rico en proteínas. Entonces, esto sirve para poder nosotros analizar cuando digamos enfermedades del líquido pericárdico, para analizar la bioquímica de este mismo, nos sirve mucho para ver una presunción de una posible etiología, ¿no? Entonces, pero la última evidencia que salió en los últimos 5 años nos muestra que el pericardio tiene más funciones. Función mecánica, prácticamente va a facilitar la interacción entre las cuatro cavidades, como les he mencionado. Sin embargo, va a tener una función hemodinámica mediada por neuroreceptores, mecanoreceptores y quimioreceptores. Prácticamente se va a comportar como un varón endocrino, entre comillas, ¿de acuerdo? Va a tener una función lubricante, una función metabólica, va a tener inclusive un componente que va a regular el componente vasomotor a nivel del miocito cardíaco, va a tener un componente inmunológico y sobre todo va a tener un comportamiento de modulador a nivel del sistema simpático que va a interaccionar con el ciclo cardíaco. Ahí también tenemos como función ligamentosa por medio de su función de sostén y al mismo tiempo va a contribuir prácticamente a mantener el equilibrio entre la compliance pericárdica y la compliance intracavitaria.
Entonces, prácticamente todo eso tiene su importancia, por supuesto que sí, sobre todo en la parte metabólica, porque esto es importante. El pericardio va a tener un rol fundamental en regular el tono coronario epicárdico, va a favorecer un trabajo miocárdico efectivo, inclusive puede tener influencia en la conexión miocárdica mediante sus estímulos neuromoduladores y también con una función netamente mecánica, ¿no? Y sobre todo va a tener un cierto papel, pero ya muy poco demostrado, que puede ocasionar alteraciones en la conducción miocárdica, que son rarísimos, ¿no? Pero eso prácticamente va a responder de acuerdo a la distensibilidad que tenga el pericardio y sobre todo va a producir las siguientes sustancias que prácticamente a la cabeza son las prostaglandinas y las prostaciclinas, la lipoxigenasa y sobre todo, esto es muy importante, el pericardio está prácticamente relacionado con la producción de ProBNP, en este caso BNP y ANP, que son los péptidos natriuréticos, y va a inclusive formar parte de una teoría que puede estar involucrada con la génesis de insuficiencia cardíaca y sobre todo con el mantenimiento de esta a pesar de que el paciente reciba tratamiento médico óptimo. Entonces todo eso es importante porque el pericardio deja de ser una sola envoltura y se convierte en prácticamente un mini órgano pegado al corazón que tiene su función muy específica. Ahora, a su vez va a tener un control neurovegetativo a nivel de neuroreceptores en vías simpáticas diferentes, pero lo que aquí ustedes tienen que recordar es esto, que el pericardio va a tener un papel fundamental en ser un mecanorreceptor que va a ser sensible a la dilatación ventricular y para ser más exacto, ojo, a nivel del ventrículo derecho. Este es como un dato puntual, dato clave. Y otra cosa que tienen que recordar aquí es su rol inflamatorio. Esto, chicos, suele estar muy relacionado sobre todo con las enfermedades autoinmunes que causan síndromes pericárdicos agudos, inclusive tiene un rol inflamatorio tan importante el pericardio que se ha visto en algunos pacientes que suele estar elevado a unos complementos que se van a secretar en el pericardio por la acción inflamatoria, y eso está relacionado prácticamente con de origen autoinmune, la enfermedad pericárdica. Ahora, lo que se había mencionado que el pericardio regulaba la parte mecánica cardíaca. Eso es cierto. ¿Por qué? Estos chicos que están acá es el ventrículo derecho. Ahora, usualmente nosotros estamos acostumbrados a ver el corazón de esta forma, cuatro cavidades. ¿Sí o no? Nos están enseñados en todas las escuelas clásicas de medicina. Sin embargo, hace poco existe una teoría llamada la teoría de la banda miocárdica. Esa teoría de banda miocárdica prácticamente hace que el corazón sea como una chalina envuelta en varios subejes que va a tener a su vez varias asas, varias fibras, varias elongaciones. Cuando uno distiende esa banda, va a tener una asa izquierda, una asa derecha, una banda derecha, una banda izquierda. Son prácticamente conceptos un poquito avanzados en mecánica ventricular. Pero, ¿a qué viene esto? Si es un concepto en teoría nuevo. El pericardio, sobre todo el ventrículo derecho, que tiene una disposición de fibras más oblicuas que en el lado izquierdo, acuérdense que en el lado izquierdo tengo más fibras longitudinales, radiales y circunferenciales que en el lado derecho, que es oblicuo. Entonces, el pericardio sigue ese trayecto de las fibras musculares del ventrículo derecho y se apega prácticamente a ese nivel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de pericardio visceral y este pericardio, obviamente pegado al ventrículo derecho, va a contribuir en el control de la función diastólica de las cavidades derechas. Esto es importante, chicos. Si le pueden preguntar a ustedes cuál es el rol fundamental dentro de la mecánica cardíaca en función del pericardio, es esto, contribuir a la función diastólica de cavidades derechas. Y esto tiene un, por supuesto que sí, porque al regular la función de cavidades derechas también voy a garantizar un buen gasto izquierdo. Acuérdense que el gasto derecho suele influir mucho en un gasto izquierdo. Entonces, y esto, sobre todo, el pericardio va a seguir como un medio así de fijación, de autorregulación, que es el término más adecuado, de la dilatación de los atrios. Normalmente los atrios suelen tener diferentes presiones, suelen ser negativa en la parte derecha y positiva en el lado izquierdo. Y si recibe mayor cantidad de precarga, obviamente la cavidad auricular derecha, que no está acostumbrada a manejar altas cantidades de presiones, se va a dilatar más y va obviamente a incrementar más presiones. En cambio, el pericardio que está adosado en las cavidades derechas, obviamente va a limitar que esa presión no suba y por lo tanto va a garantizar un buen gasto a expensas de no aumentar las presiones en cavidades derechas.
Es su función fundamental. Ahora, ¿tiene un sustento anatómico? Por supuesto que sí, ya que generalmente va a tener un sustento porque va a tener una disposición similar a las fibras oblicuas que sigue el ventrículo derecho y va a mejorar el trabajo miocárdico derecho. Por lo tanto, este tipo de función toma importancia en el fenómeno llamado interreferencia ventricular y va a llevar prácticamente al buen compliance ventricular y sobre todo garantizar un buen gasto cardíaco. Entonces, esa es prácticamente la función que tiene el pericardio dentro de la mecánica ventricular y a su vez tenemos que ver que hay otro tipo de componente llamado la presión intrapericárdica. La presión intrapericárdica, recordar que generalmente la relación volumen-presión que existe en el pericardio nunca es lineal. Ese es punto clave número uno. Número dos, ¿de acuerdo? ¿A qué se llama volumen de reserva pericárdica? Generalmente este volumen de reserva pericárdica que está prácticamente aquí, prácticamente es el punto en el cual este volumen suele mantener el equilibrio en las presiones intrapericárdicas. Si este volumen suele excederse en cantidades muy abruptas y en menor corto tiempo, este equilibrio se va a perder y la presión intrapericárdica va a aumentar, influenciando en la mecánica de las cavidades derechas y por lo tanto va a ser la génesis del taponamiento cardíaco. ¿Ya? Esa es prácticamente la explicación sencilla del rol de la presión intrapericárdica a ese nivel. Recordar que la presión transmural va a ser prácticamente la diferencia de la presión cavitaria y la presión intrapericárdica y sobre todo va a ser vital en la regulación de presiones de llenado, sobre todo lado derecho. ¿De acuerdo? Y esta presión transmural va a depender de la presión pleural, la cantidad de líquido pericárdico, la presión dentro de las cavidades y sobre todo va a depender mucho del ciclo cardíaco. Eso, chicos, también es clave que se los aprendan porque pueden hacer preguntas en sus exámenes. Ahora, una vez ya recordando un poco de fisiología de los cinturones pericárdicos, vamos a hablar acerca ya de lo que realmente nos interesa de la clase, que son las epidemiologías de las enfermedades pericárdicas. Ahora, toda la información que he obtenido prácticamente en su mayoría es de la última guía publicada por la Sociedad de Cardiología en el 2015. No hay una actualización hasta el momento de como guía como tal hasta la fecha, así que toda la información está en esa guía. Y acá está la biografía que lo sustenta. ¿De acuerdo? Entonces, recordar que la pericarditis va a ser una patología pericárdica prácticamente más frecuente, es una de las causas de ingreso a urgencias por dolor torácico hasta un 5%. Acuérdense cuáles eran los tres síndromes más frecuentes de gravedad máxima de dolor torácico: Zika, TEP y sección de aorta. El otro que le sigue son las pericarditis. La incidencia prácticamente va a ser 3.32 por cada 100.000 habitantes por año. Y aquí recordar que los varones van a tener un riesgo mayor de pericarditis, casi el doble en comparación con las mujeres. En cambio, la mortalidad es un 1.2% por año y eso va a aumentar de acuerdo a la edad, ¿no? Y sobre todo va a aumentar cuando este exista con una coinfección bacteriana o una neumonía asociada. Otra cosa que ustedes también tienen que recordar que el taponamiento cardíaco es una causa poco que ingresa por los servicios de urgencias y generalmente las causas de derrame pericárdico en urgencias suelen ser de causa secundaria de enfermedad renal, falla cardíaca o proceso neoplásico. Ahora, otra cosa que también tienen que recordar que la etiología de las enfermedades de pericardio suele ser multifactorial y va a depender de tres tipos de enfoques: un sustrato epidemiológico, la condición del paciente y el contexto clínico. De forma sencilla, recordar que se divide en dos causas fundamentales: causas infecciosas e infecciosas, y eso suele ser pregunta en cualquier examen que ustedes den: ¿cuál es la causa infecciosa más frecuente en los países desarrollados? TB, inclusive también causa viral, va a depender mucho del tipo de examen que ustedes den para ese tipo de pregunta, porque cuando ustedes dan el MIR, la causa número uno en países desarrollados es causa viral, y en países en vía de desarrollo, ahí sí no hay discusión, la primera causa sigue siendo TB, y más aún en los pacientes con inmunosupresión. Pero ahora, como estamos en pandemia, se ha puesto de moda el COVID,
Y una causa frecuente de pericarditis y sobre todo estenosis pericárdico suele ser la infección por SARS-CoV-2, que ahora se está viendo un poco menos por la vacuna, pero obviamente cuando no hubo esa vacuna, muy aparte de los componentes respiratorios que los pacientes ingresaban, sobre todo a los servicios de urgencias y a los servicios de UCI, también habían casos concomitantes de enfermedad pericárdica subyacente. Ahora, dentro de las causas infecciosas, prácticamente tienes todos los virus a veces por haber. Ya a la cabeza están prácticamente los enterovirus, el virus Coxsackie, el parvovirus principalmente, inclusive la familia de los herpesvirus también pueden causar ese tipo de alteraciones. Las causas bacterianas, a la cabeza TB, nunca se olviden de eso. Causas fúngicas, es muy raro encontrar eso y suele estar asociados a pacientes con inmunosupresión. Y a la cabeza suele estar prácticamente en histoplasmosis, aspergilosis, inclusive cándida, ¿no? Y como causa parasitaria, el equinococo como causa fundamental de poder detectar síndromes pericárdicos y más aún en los pacientes con inmunosupresión severa. Ahora, dentro de la causa no farmacológica, pero no infecciosas, recortar autoinmunes, neoplásicas y metabólicas, autoinmunes de la cabeza, lupus, artritis reumatoidea como causas principales, pueden poner las demás patologías autoinmunes, que usted ya la ha visto en reumato, pero lo más frecuente es lupus como causa fundamental, ¿no? Causa neoplásica, es raro encontrar que sea de causa primaria, lo más frecuente que tengamos síndrome pericárdico por metástasis o por síndrome paranoplásico que puede estar acompañando un proceso cancerígeno oculto. Y como causa metabólica, lo más frecuente que ustedes van a encontrar es un derrame pericárdico ocasionado por síndrome urémico, en segundo lugar, un exedema por hipotiroidismo descompensado, como causas endocrinológicas más frecuentes, ¿no? Ahora, traumáticas prácticamente es raro porque tiene que ser prácticamente un accidente severo, no tome mucho en cuenta. Inclusive las causas por fármacos, principalmente un lupus inducido por fármacos, por procainamida, hidralazina, metildopa, isoniazida, fenitoína, como causas principales, ¿no? Otra causa mucho más rara es amiloidosis, sección de aórtica también te puede dar radio pericárdico por complicación a ese nivel. Cuando presentan pacientes con disección de aorta y radio pericárdico, tratamiento de cirugía, no hay discusión ahí. Y las causas más raras, falla cardíaca, crónica, raro porque más suelen debutar con síntomas izquierdos, pero sí, cuando debutan con síntomas derechos también puede ser frecuente encontrarlos, pero también es una causa a pensar, ¿no? Y la causa mucho más rara, de tipo prácticamente como diagnóstico de exclusión, la prácticamente ausencia congénita parcial o completa de pericardio o la amiloidosis cardíaca. Entonces, prácticamente la etiología, como pueden ver, es diversa. Recordar de acuerdo si es infeccioso o no infeccioso y de acuerdo a la localidad que temáticamente se estén preguntando cuando imitan este tipo de evento, ¿ya? Sin embargo, lo que más me interesa ahorita acá es el tema de las definiciones. Esto sí suele ser pregunta en examen. Por ejemplo, ¿a qué yo llamo pericarditis aguda, pericarditis crónica, recurrente e incesante? Normalmente en cardiología siempre existe una disputa, por decirlo así, entre americanos y europeos. Los americanos dicen una cosa, los europeos dicen otra. Uno saca su guía un día antes, otro su guía después. Es así. Sin embargo, con respecto al síndrome pericárdico, se pusieron de acuerdo, porque prácticamente, si bien es cierto, la última revisión de solamente pericarditis aguda, no como guía, por si acaso, fue publicada en el JAP en el año 2020. La última guía como tal fue publicada por los europeos en 2015. Las definiciones son las mismas prácticamente. Por ejemplo, pericarditis aguda se define como un evento caracterizado por síntomas y signos típicos como dolor torácico pericárdico, presencia de roce pericárdico, alteraciones electrocardiográficas compatibles con pericarditis y que tengan derrame pericárdico, pero que estas duren básicamente entre 4 a 6 semanas. Esa es la definición de pericarditis aguda. Te la da la clínica y todo lo demás que te he mencionado, más sobre todo el tiempo de aparición de la enfermedad. 4 a 6 semanas. Pericarditis incesante es cuando pasa de ese margen de tiempo de 4 a 6 semanas. Pericarditis recurrente es cuando el paciente fue dado de alta de un proceso de pericarditis aguda, no ha tenido sintomatología, estaba asintomático por 4 o 6 semanas y luego comienza a hacer síntomas. Y pericarditis crónica es que el cuadro de la enfermedad
dura más de 3 meses. Entonces, esas definiciones, por favor, chicos, apréndensela bien porque les pueden ir en caso clínico para que obviamente marquen la respuesta adecuada. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar ahora de pericarditis aguda, sobre todo algunos puntos así cruciales. Recordad que es la causa más frecuente de ingresos a los servicios de urgencia por dolor torácico origen pericárdico. Es el número 1. Número 2, va a variar de acuerdo al país. Países desarrollados, causa viral a la cabeza. Países en vía de desarrollo, TB. Igual prácticamente como el caso de COVID, que se y más. Y dentro de las causas infecciosas, prácticamente el 2/3 de las causas de todo va a ser por causa infecciosa, la cabeza de tipo viral, ¿no? Y de causa no infecciosa que te puede dar pericarditis aguda, recordar siempre el lupus como enfermedad más frecuente y más raro, prácticamente la causa neoplásica, la causa metabólica, en este caso sería la pericarditis urémica como causa frecuente, pero son prácticamente enfermedades raras en aparición en comparación con las otras. Ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que tienen que ustedes que saber, es esto, chicos, la clínica del dolor pericárdico. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen el enfoque del dolor torácico en los servicios de urgencia, tengo 3 tipos de dolor, principalmente. Un dolor pericárdico, un dolor de Zika y un dolor de disección. ¿De acuerdo? Con respecto al dolor pericárdico, ojo, vamos a ver las características. Con respecto a Zika, ustedes ya lo saben bien, prácticamente es un dolor tipo opresivo, retroesternal, intensidad máxima, de duración de más de 20 minutos, que se desencadena prácticamente con eventos emocionales o de esfuerzo físico. Ya. Y el cuadro de incisión de aorta es prácticamente lo mismo, pero es prácticamente inicio súbito y que se irradia a región dorsal del pecho, en este caso, y que no cede para nada con nitratos. Esa es la característica fundamental del cuadro de incisión de aorta. Entonces, obviamente también el TEP también te puede dar dolor torácico, pero eso asociado prácticamente a desaturación, ¿no? Pero estos 3, ustedes jamás deben que olvidarse de cómo es la clínica del paciente, porque el diagnóstico de los síndromes de dolor torácico es clínica, es la forma del dolor. Y básicamente esto se obtiene con una buena anamnesis. Por ejemplo, recordar lo siguiente, chicos. ¿Cómo es el dolor torácico de tipo de pericarditis? Es un dolor torácico tipo punzada, para empezar. Y suele iniciar de manera súbita, número 1, y a diferencia del Zika, ese dolor suele durar días o inclusive semanas. La intensidad no es tan alta cuando el paciente está en reposo, no hace actividad, pero sí aumenta cuando este paciente comienza a tomar aire de forma profunda, o sea, a la inspiración profunda, y sobre todo cuando tose. Ahí comienza el dolor. Y a raíz de ese tipo de molestia, el paciente suele tener sensación de disnea. No es lo mismo disnea que sensación de disnea. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes ponen que el paciente está disneico con ese dolor, lo puedo pensar en Zika. Pero doctor, el Zika no cuadra porque es días. ¿Ven? El tiempo aquí es crucial. ¿Ya? Entonces, el dolor de aquí es prácticamente en días. ¿Ya? Ahora, la irradiación de ese tipo de dolor suele ser variable, inclusive puede ir a la parte dorsal, borde trapezoidal, puede confundir con un cuadro de disección, pero el tiempo es fundamental, ya que el cuadro de disección de aorta suele ser brusco, en cambio la pericarditis suele ser más subagudo. Ahora, tener en cuenta que a diferencia, ojo, de este otro tipo de dolor, este tipo de dolor suele mejorar en una posición antálgica. ¿Y qué tipo de posición mejora el dolor? Al sentarse o inclinar el cuerpo hacia adelante. Cuando ustedes hagan esas 2 maniobras y el dolor le pasa al paciente, es muy sugestivo de pericarditis. Estamos solamente en síntomas, ¿correcto? Ahora, el dolor rara vez suele ser característica de decir que es muy rarísimo, pero puede ocurrir, ¿ya? Y sobre todo, prácticamente el dolor torácico típico de pericarditis puede estar asociado a un dolor tipo pleurítico, así que tener en cuenta muchos tipos de diferencias, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la parte de síntomas. Los signos, en este caso, el característico es prácticamente la presencia de frote pericárdico, que suele ser prácticamente demostrado cuando auscultamos a nivel de paso, el nivel del paso intercostal izquierdo y el borde escenario izquierdo, ¿de acuerdo?
y el paciente tiene que ir hacia adelante, o puede ser el paciente en posición de cuclillas, y este dolor aumenta con la inspiración y sobre todo no desaparece con el aire. ¿De acuerdo? Ahora, otro signo aparte de que puede tener el paciente, puede tener febrícula porque está asociado a infecciones respiratorias o gastrointestinales previas y sobre todo asociado a una fase ansiosa, fase de disconfort, que esto traduce un dolor persistente en el paciente. Ahora, el segundo enfoque que ustedes tienen que tener en cuenta es el enfoque electrocardiográfico. A ver, aquí es importante que tengan en cuenta que generalmente cuando ustedes diagnostican cualquier síndrome doloroso torácico en emergencia, el primer enfoque es clínico, una análisis dirigida, puntual, y el segundo enfoque es electrocardiográfico. Vamos a suponer que ustedes, vamos a suponer que ustedes suelen tener un paciente que ingresa a la emergencia, no le da muy buena información y para ustedes el dolor torácico es infarto o posible infarto, en este caso. ¿Cuál es el paso que tienen que seguir? Inmediatamente tomar un electro. Si ustedes piensan que es un infarto, entonces tienen que demorarse máximo 10 minutos entre que el paciente hable con usted hasta la toma del electro. El electro de pericarditis, chicos, suele ser muy característico. Por más de que el paciente les diga a usted, me duele como un infarto, le puede decir al paciente eso, me duele como un infarto intenso, o usted de repente aún no tiene mucha experticia, pueden confundir el tipo de dolor. El electro no les va a mentir. Es casi raro, por no decir imposible, ocurre en el 1%, para ser más exacto, que un electro de pericarditis suele ser un Zika. El 99% de los electros de pericarditis son pericarditis. El 1%, ya que bien rarísimo, que lo vamos a ver ahorita en el transcurso de la clase, suele estar asociado a un infarto. Que son rarezas, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vean los electros, van a tener que tomar una decisión. En ese caso, como internos, llevar al paciente a shock trauma para que le hagan una fibrinolisis, porque si van a ver un electro compatible con infarto, tiene que hacer el lisis, ¿no? Previamente a la angioplastia primaria. Es el tratamiento de elección. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría cuando ustedes, en el caso sean residentes, vean y tomen decisiones? Ahí es importante que se acuerden de esta clase. Ahora, ¿cuál es el electro típico de pericarditis? Vamos a verlo a continuación. Pero lo que ustedes quiero que recuerden que el electrocardiograma de un paciente con pericarditis va a representar esto, chicos, el epicardio inflamado. Acuérdense de que cuál de las dos hojas del pericardio estaban adosadas al epicardio, la hoja visceral. La hoja visceral también se inflama. Por lo tanto, al inflamarse la hoja visceral, inflama el epicardio y ese es el que da las alteraciones electrocardiográficas, ya que el pericardio de por sí es eléctricamente neutro o muerto, por decirlo así. Ahora, estos hallazgos típicos electrocardiográficos de pericarditis suelen asociarse más de un 60% en todos los pacientes con esta enfermedad. Pero ojo, hay que tener en cuenta que existe casi un 50% de los pacientes, para ser más exacto, un 40%, en el cuales estos no presentan los cambios típicos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el electro te ayuda, pero no te da el diagnóstico. A diferencia del infarto, que el electro te da el diagnóstico, en la pericarditis no suele ser así. Tienes una probabilidad de 1 a 1. Así que por eso que aquí, en este tipo de patología, el diagnóstico clínico con una buena análisis es crucial. Ahora, vamos a presentar 4 fases. La fase 1, yo observo esto que está acá, chicos, observo un ascenso del segmento CT y con un infradesnivel del segmento PR. Esto es prácticamente lo patognomónico de pericarditis. Una elevación difusa del segmento CT en casi todas las precordiales, con un descenso del intervalo PR, perdón, del segmento PR. Segmento PR, aquí prácticamente. Luego, en la fase 2, ¿qué es lo que ocurre? Prácticamente ya este descenso del PR suele ser ya normalizado y lo que ocurre prácticamente las ondas de suelen aplanarse, como fase 3 se hacen negativas y fase 4 tiene un electro normal. Ahora, esto prácticamente está explicado aquí
en el cual es que la fase 1 de la enfermedad suele presentarse en primeras horas o los primeros días del cuadro, y lo más característico va a ser un segmento PR infradesnivelado prácticamente en todas las pericordiales, excepto en ABR, número 1. Número 2, voy a tener una elevación difusa del segmento ST en todas las precordiales y con un infra del ST en ABR. Ahora, ¿cómo es la elevación del ST? Normalmente, ustedes recuerdan que, ¿cómo es la elevación? Ahí vamos a dibujar esto, onda P, Q, R, S, y aquí yo veo un ST superdesnivelado. Ese es uno, y acá con otro color, yo voy a ver esto. Esto, chicos, el que está con forma cóncava es de pericarditis, y de forma convexa es de Zika. Eso generalmente están en todos los libros clásicos de electrocardiografía, el Dubin creo que lo menciona y también el Vélez de esa manera, pero, ojo, si solamente se guían con la forma que tiene la elevación del ST, pueden cometer errores, porque se ha visto, y eso sí es muy frecuente, casos de Zika con ST cóncavo y no convexo como dice la literatura. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que prácticamente te va a diferenciar de pericarditis y de Zika? Esto, chicos, esta teoría. Ustedes imagino que en su clase de infarto les habrán explicado esto, o en sus prácticas. Imagen en espejo. La imagen en espejo, ojo, prácticamente viene cerrado por la teoría de vectores. Y en el caso de infarto, ojo, en el caso de infarto, o Zika para ser más exactos, tengo solamente, si hablo de Zika, hablo de vector lesión. Y esto vector lesión me representa el ST. Correcto. Por lo tanto, para que yo hable de Zika ST elevado, tengo que tener una lesión subepicárdica. Hasta ahí estamos de acuerdo. Listo. ¿Cuál, ojo, cuál de los pericardios es el que se inflama más? El pericardio visceral. Ese pericardio visceral se inflama, perdón, y esto va a hacer que el epicardio se inflame. Por lo tanto, lesión epicárdica, ¿a qué es igual en electro? A ST elevado. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener que buscar ST elevado. ¿Cómo diferencio entre pericarditis y Zika? Es que en el Zika existe un concepto llamado arteria responsable de infarto, que generalmente es una arteria que sigue un determinado territorio. Por lo tanto, mi vector mide esa arteria, la carga positiva va a hacer que el ST se superdesnivele y la carga negativa va a ser una imagen espejo con un ST infradesnivelado en otras precordiales o otras derivadas de miembros. Eso no ocurre en la pericarditis. ¿Por qué? Porque, vamos a poner acá dos ejemplos para que eso quede bien claro. Acá es el corazón, ventrículo izquierdo. Acá voy a poner, en caso de Zika, ¿ya? Arteria cupal de infarto de A. ¿La lesión dónde está? En el septum, ¿sí o no? ¿Qué derivadas miran el septum y la parte anterior del ventrículo izquierdo? B1 a B4. En cuanto super nivel ST. Correcto. Este es un Zika. Ejemplo B. Acuérdense que el pericardio es una envoltura que, vaga redundancia, envuelve todo el corazón. ¿Sí o no? Envuelve. También acá. ¿Qué es lo que pasa cuando esta envoltura se inflama? ¿Qué es lo que sucede? ¿Va a haber solo un vector lesión o va a haber muchos? Va a haber muchos. Por lo tanto, van a haber por acá, por acá, por acá, por acá. Y es por eso que tú ves ST súper desnivelado en casi todas las precordiales. Porque hay múltiples vectores. Por lo tanto, ese es el principio que ustedes tienen que recordar. En pericarditis vas a ver ST elevado de forma difusa.
porque todo el epicardio está inflamado, o la gran mayoría está inflamado, a consecuencia de la inflamación del pericardio visceral. En cambio, en el Zika ve solamente una parte dañada, porque la arteria se tapa en una sola región. ¿De acuerdo? Es por esa razón que ustedes tienen que recordar esto como signo así de ley en los casos de electrocardiograma en pericarditis. Ahora, otro signo que suele ser pregunta es este, que es el signo de Spodic. ¿Por qué? A ver, miren, vamos a observar esto. Lo que les había explicado. Miren, acá tengo un ST elevado de forma cóncava, en la derivada de 2. Y si ustedes son más acuiciosos con el electro que está a la izquierda, prácticamente no ven mucha alteración. Mira, acá veo supra acá supra, 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 infra, y nada más, ¿no? Entonces ven un montón de ST elevados, ¿no? Pero esto que está aquí es esto. ¿Qué es el signo de Spodic? Generalmente estos chicos que voy a poner acá con otro color, esto es la isoeléctrica. Esto que está acá es la isoeléctrica, ¿ya? Vamos a poner acá bonito. Esta es la isoeléctrica. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Número uno, el PR está infranivelado, ¿sí o no? Pero el signo de Spodic es el descenso del segmento TP. ¿Qué es ese segmento? Es cuando acaba la onda T e inicia la onda P. Esto tiene un carácter descendente, ¿ven? 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 Eso, chicos, es el signo de Spodic y es prácticamente pacto mnemónico de los cuadros de pericarditis y se ocurre casi un 80-90% en las etapas agudas de la enfermedad. Entonces, nunca se olviden, signo de Spodic es pacto mnemónico de los casos de pericarditis aguda. Ahora, más ejemplos clásicos, miren, aquí prácticamente está bien representados los cambios electrocardiográficos ocurridos en Zika, un ST elevado de forma difusa, miren aquí, difusa, con un PR infradesnivelado, y en cambio en ABR yo encuentro prácticamente un PR supradesnivelado con un ST infradesnivelado en ABR. Por lo tanto, ustedes recuerden que el ST en pericarditis suele estar supradesnivelado en casi todas las precordiales, excepto en ABR, que se encuentra infradesnivelado. Y el segmento PR se encuentra infradesnivelado en las precordiales y se encuentra supradesnivelado en ABR. ¿Ya? Entonces, esos son tips que ustedes tienen que aprender sí o sí en ese tipo de entidad. Ahora, otra cosa que también tiene que ver la forma de la elevación del ST, que es una concavidad, pero lo más importante, aparte de mencionado, es esto. No hay onda Q en la pericarditis. ¿Puede haber onda Q en el Zika? Por supuesto que sí, por parte de la evolución de la enfermedad, pero en el cuadro de pericarditis no hay onda Q. Y prácticamente es un ejercicio que, bueno, por ahora del tiempo no lo vamos a hacer prácticamente con todos ustedes, pero vamos a hacer prácticamente esto, ¿no? Esto suelo ponerles esto a mi grupo de práctica, ya más o menos, bueno, no le voy a poner mismo electro por si acaso, pero uno similar les puedo poner cuál es pericarditis, izquierda o derecha. Entonces, básicamente viendo, pericarditis es este que está aquí. ¿Por qué? Porque veo elevación difusa, el ST de forma cóncava. Y miren, un ST infranivelado en ABR con un PR supernnivelado a ese nivel. En cambio, y aquí veo un signo de Spodic, chiquito, chiquito, igual acá. En cambio, este que está acá tiene imagen de espejo porque veo infra en cara inferior y veo supra en cara anteroseptal. Esto es un Zika y esto es pericarditis. Ojo, esto que les estoy diciendo, chicos, grábenselo bien, porque ha pasado en la práctica que han metido inclusive cateterismo estos electros. Ya se imaginarán el roche que hubo, ¿no? Inclusive han hecho fibrinolisis en los pacientes con electropericarditis. Y este prácticamente hace un ping-pong de las principales características que ustedes tienen que tener en cuenta de cómo diferenciarlos, ¿no? Para empezar, no hay onda Q en pericarditis, pero lo que sí ustedes van a encontrar nunca en un infarto, o casi nunca, porque la medicina no es absoluta, es un segmento PR infradesnivelado. Ahora, digo casi nunca porque existen rarezas.
es la que les dije al comienzo de la clase. O sea, generalmente el descenso del PR suele ser casi patognomónico de pericarditis, pero puede ocurrir inclusive cuando tiene el paciente un infarto y que se haya obstruido la rama atrial, la circunfleja, que es un caso más raro, ¿no? Podemos ver acá, miren, aquí tengo un PR infranivelado, uno pensará pericarditis porque, mire, tiene forma cóncava al ST a ese nivel, prácticamente, miren, difuso, pero lo que aquí llama la atención es que hay otras características más que tienen que tener en cuenta ellos electroavanzados. ¿Y cuáles van a ser esas características? Número uno, la duración del complejo QRS suele ser distinta y la distancia intervalo QT suele ser distinta en los casos de infarto y no suele alterarse en los casos de pericarditis. Y esto es un poco ya de electrocardiografía avanzada, pero bueno, para que ustedes lo sepan, en el cual observamos que esas características suelen ser muy importantes, publicada en el año 2014, cómo diferenciar de forma más fina los electros compatibles con infarto y los electros compatibles con pericarditis. Obviamente todo esto se llevó a una curva de ROC para calcular la sensibilidad que tiene ese tipo de modelos, en el cual el modelo A prácticamente solamente tomaba en cuenta el QRS y el QT, en cambio el modelo B solo no incluía lo anterior, y incluía solamente los criterios clásicos de pericarditis electrocardiográficos, y modelo C era la suma de modelo A y B, ¿no? Y demostró que el modelo C tenía mayor sensibilidad y especificidad para poder diagnosticar pericarditis en ese tipo de pacientes, con una P estadísticamente significativa. Por lo tanto, recordar eso, por favor, siempre, que a medida que ustedes junten estos dos tipos de criterios, su diagnóstico va a ser mucho mejor. Inclusive llegando a un área bajo una curva de ROC casi de un 96%. O sea, una sensibilidad muy respetable. Ahora, el tercer enfoque que tienen que también tener en cuenta ustedes es el enfoque bioquímico de biomarcadores. Ahora, este enfoque, chicos, es fundamental que lo dominen. ¿Por qué? Porque a diferencia del infarto, que ustedes tomaban troponina no para diagnóstico, sino para certificar mortalidad, estas troponinas no tienen mayor importancia en los cuadros de pericarditis. Número uno. Número dos, tampoco existen biomarcadores propios de la pericarditis. Así que como diagnóstico me refiero. Es el número 2. Número 3. El BCG y la proteína C reactiva siempre están elevadas casi en 80% de todos los casos, pero estos van a tener su utilidad para hacer seguimiento del tratamiento de los pacientes. Esa es la principal utilidad del BCG y el PCR. No la troponina, por si acaso. ¿De acuerdo? Así que tienen que tener en cuenta ese tipo de aclaración. Y cuando nosotros estamos en la emergencia, un paciente con sospecha de pericarditis, ya sea un electro, bioquímico y la clínica, tenemos que ver si este paciente es un paciente de alto riesgo o un paciente de riesgo intermedio o riesgo bajo. Los pacientes con alto riesgo son cualquiera que tenga un predictor, ya sea un predictor más pronóstico mayor o más pronóstico menor, cualquiera. ¿Cuáles son los de más pronóstico mayor? Que haga fiebre, niño subagudo, que haya un tamaño pericárdico importante, muera severo, o que haga clínica de temoramiento cardíaco, y que exista una falta de respuesta a los AINES o al tratamiento de primera línea. Los criterios menores de mal pronóstico, por decirlo así, es la miopericarditis, el traumatismo, tratamiento con anticoagulantes orales y la inmunosupresión. Basta que tenga uno, ya sea mayor o menor, para considerarlo de riesgo alto, ese paciente tiene que ser hospitalizado. En cambio, si es que no tenemos otro tipo de indicador, los riesgos moderados también tienen que hospitalizarse, pero un área con menor observación, los de riesgo alto sí, una área mínima de una unidad con los intermedios, y los de riesgo bajo pueden darse dados de alta y seguimiento ambulatorio. Ahora, los exámenes de imágenes aquí suelen ser múltiples, y el principal examen que ahora tiene mayor importancia es la ecocardiografía. Antes se usaba la radiografía para ver la forma del corazón, una forma en botellón, estaba asociada a pericarditis aguda, eso dice todos los libros clásicos de radiología. Sin embargo, eso no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Vea una presunción. Lo que yo quiero ver es la cantidad de líquido que hay. Y la única forma es con eco. El eco te limita la cantidad, la forma del pericardio, la clasificación del mismo. O sea, es un examen prácticamente completo, ¿no? Entonces se recomienda a todos los pacientes con sospecha de pericarditis la toma de un ecocardiograma. La placa de tórax suele estar prácticamente usada, según indicación 1C, pero en la práctica no es tan útil que digamos, pero es válido que la tomen.
pero lo que sí me va a servir la resonancia cardíaca, porque aparte de ver mejor la función ventricular, cuantificar mejor la cantidad de líquido pericárdico que hay, me va a servir mucho para los casos de miopericarditis o miocarditis asociada a síndrome pericárdico. Ahora, con respecto al tratamiento, es prácticamente basado en la fisiopatología que ocurre cuando le da un cuadro de pericarditis aguda. Normalmente, todo empieza con la actividad inflamatoria excesiva, con participación de la interleuquina 1B. Esa interleuquina 1B suele emitir una serie de mecanismos de transcripción interno, llevando a la formación de inflamosomas, activación de la procaspasa 1, y eso obviamente estimula la inflamación crónica a nivel intracelular, y a su vez a nivel endocrino intracelular suele existir una mayor activación de la vía del ácido araquidónico, y obviamente preveniendo la inflamación y promoviendo más el daño, ¿no? Y exacerbando el olor, el edema y el derrame. Ahora, conociendo ese tipo de fisiopatología, nosotros podemos prácticamente deducir que el tratamiento de elección en los cuadros de pericarditis aguda suele ser un fármaco que bloquee, en ese caso, la vía del ácido araquidónico, puede ser el ácido salicílico o los AINES, más un fármaco que bloquee la interleuquina 1B y sobre todo la formación de inflamosoma, que viene a ser la colchicina. Entonces, siempre esos dos fármacos tienen que ir de la mano para tratamiento de elección de primera línea en los pacientes con pericarditis. A su vez, tiene que haber restricción de actividad física y reposo absoluto. ¿Cómo es el tratamiento en este caso? Es un esquema doble. Se usa ácido salicílico, casi 1 gramo cada 8 horas por 1 o 2 semanas, y luego cada 2 semanas se le va bajando la dosis hasta 250 o 500 miligramos por básicamente un mes, ¿no? Ahora, en cambio, la colchicina, lo que ocurre es lo siguiente: la colchicina se da de acuerdo al peso del paciente. Si este paciente suele pesar menos de 70 kilos, será 0,5 una vez al día, y si pesa más de ese peso, 2 veces al día, ¿no? Y el tratamiento va a durar en este caso 3 meses. Ahora, ¿la colchicina para qué nos sirve? En este caso, nosotros recordamos que una de las principales vías inflamatorias que ocurren dentro de la génesis de la pericarditis aguda viene a ser la vía del ácido araquidónico, pero esta vía del ácido araquidónico suele ser desencadenada por la actividad inmunológica, la interleuquina 1 beta, y también la formación del inflamosoma, y sobre todo la procaspasa 1. Entonces, normalmente esto suele ocurrir en simultáneo. Por lo tanto, si yo no doy colchicina, que es obviamente que va a bloquear la vía principal, voy a tener recurrencia de la enfermedad. Y es por eso que se da la colchicina, para evitar recurrencia de la pericarditis. ¿Ya? Ahora, pero ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo resistencia al, a resistencia, o en su defecto tengo mala respuesta o alergia o reacción a veces medicamentosa a los AINES o a la aspirina? En este caso usamos corticoides. Pero para usar corticoides ustedes tienen que estar completamente seguros de haber descartado causa infecciosa bacteriana. Es importante. Y por eso es importante analizar líquido pericárdico. Más que ver causa viral, identificar el virus causante, la principal razón para la cual ustedes estudian el líquido pericárdico es descartar que necesita pericarditis purulenta. Porque si ustedes le dan corticoides a esos pacientes, ya sonaron. Ahora, en los casos de pericarditis recurrente, prácticamente está asociado generalmente a una falta de tratamiento con colchicina. Ojo, la colchicina no te exenta de que tenga recurrencia, porque se ha visto que un 15 a 30% de los pacientes prácticamente tiene recurrencia a pesar de que toma colchicina. ¿Y esto a qué se puede deber? Prácticamente a la mala herencia de tratamiento que tiene el paciente. Porque no solamente tratamiento médico, sino tratamiento prácticamente de estilos de vida, tiene que el paciente hacer reposo. Y eso prácticamente no suele ser obedecido por la mayoría de pacientes. Ahora, pero si es que yo no le doy colchicina al paciente, la recurrencia es hasta un 50%. Ahora, más que prácticamente que por la infección de un nuevo virus o por la actividad del virus en sí, es la actividad inflamatoria que ocurre dentro del pericardio la que ocasiona la recurrencia. Ahora, prácticamente tenemos que tener que los factores que van a aumentar la recurrencia, también suele ser pregunta de examen, son estos:
sexo femenino, uso de corticoides y recurrencia previa por antecedente de pericarditis aguda mal curada. Ahora, en este caso el enfoque de tratamiento va a variar mucho, ya no va a ser tratamiento por 1 o 2 semanas de AINES y luego tanto por 1 o 2 semanas más para bajar de dosis. Sin embargo, este tipo de tratamiento con AINES y con aspirina suele ser hasta meses para tratar a esos pacientes. Y la colchicina, mínimo en esos casos, se da por 6 meses y no por 3 en los casos de pericarditis aguda. Ahora, cuando ocurre ese tipo de eventualidad, prácticamente hay varias cascadas en el tratamiento. Tenemos necesidad de ese tipo de tratamiento combinado, inclusive dar corticoides a dosis bajas y poco a poco yendo de acuerdo a la respuesta al tratamiento previo. Si es que no funciona con el corticoide, hay inmunoglobulina o inmunomoduladores, en este caso anakinra, y si no funciona nada de eso, pericarditomía. Ahora, con respecto a las otras alternativas de tratamiento inmunomodulador, aquí va a tener un papel fundamental anakinra, que va a ser un inhibidor de la interleuquina 1B directamente, y esto está asociado prácticamente a disminución de recurrencia de pericarditis aguda, o sobre todo disminución de la recurrencia de esta pericarditis recurrente, valga la redundancia, y mejoría en clase funcional, y mejoría en síntomas, y mejoría en el dolor, que es el principal motivo de molestia de estos pacientes. Eso se confirmó en un estudio IDT Trial, en el cual prácticamente es un estudio doble ciego aleatorizado, que usó anakinra 2 miligramos por kilo, máximo hasta 100 miligramos por día, por 2 meses, y luego prácticamente se respondía hacia un seguimiento de 6 meses en comparación con placebo. Y demostraron prácticamente beneficio en comparación con dicha población, con una potencia estadísticamente significativa. Pero lo que llamó mucho la atención que era poca población, así que no hay que tomar mucho en cuenta ese tipo de trabajo. Sin embargo, a medida que pasaron los años, salieron más fundamentos, tanto fisiopatológicos, bioquímicos, inmunológicos, del uso de la anakinra como inhibidor de la interleuquina 1B, y prácticamente su rol fundamental en el corte del todo inflamatorio de la pericarditis recurrente y pericarditis aguda, ¿no? Entonces, recordar los puntos de acción: colchicina bloquea el inflamosoma, la anakinra bloquea prácticamente la interleuquina B propiamente dicha, y los AINES bloquean la vía de las prostaglandinas. Otra propiedad que tiene la colchicina es bloquear la conversión entre prointerleuquina 1B e interleuquina 1B. Este puede ser pregunta de examen, así que no se les olvide. Sin embargo, a medida que pasaron los años, prácticamente en 2020 demostraron la utilidad de los fármacos inmunomoduladores, en este caso de la anakinra, con mayor población, y prácticamente demostró menor sintomatología en esos pacientes. Por lo tanto, prácticamente se recomienda dar el tratamiento estándar AINES con colchicina para los casos de pericarditis recurrente por más tiempo, y obviamente la colchicina por 6 meses mínimo en esos pacientes. Ahora, recordar que en este caso se debe considerar el PCR para guiar la duración del tratamiento y evaluar la respuesta al mismo, y aparte la sintomatología del paciente. Y nunca se olviden, los corticoides no tienen indicación como medicamentos de primera línea en ninguna circunstancia, ya sea en pericarditis aguda o recurrente. Ahora, el tratamiento cardíaco con ese tipo de entidades suele ser muy raro, ¿de acuerdo? Y la pericarditis constrictiva suele ser una complicación muy rara de esos pacientes. Ahora, otro fármaco usado como inmunomodulador, en este caso es el metotrexate, ya que puede ser una alternativa a los corticoides, y prácticamente hay que tener en cuenta que los casos de recurrencia de dolor, a pesar del tratamiento inmunomodulador, anakinra, inmunoglobulina, etcétera, es indicada la pericardiotomía como tratamiento de último recurso. Sin embargo, ojo, a pesar de que a veces a los pacientes se les puede hacer pericardiotomía, algunos pueden persistir con dolor torácico. Por lo tanto, recordar que es el esquema fundamental: primero el esquema clásico, luego corticoides a baja dosis, luego inmunomoduladores y por último pericardiotomía. Ahora, ya para ir casi a la parte final de la clase, con respecto al derrame pericárdico, recordar que es la complicación más frecuente que existe dentro de los síndromes pericárdicos, y que normalmente el líquido pericárdico en cantidades fisiológicas suele producirse hasta 50 cc. ¿Ya? Ahora, esta cantidad es muy debatible con respecto a la normalidad. ¿Por qué? En la biografía que está acá y la que me he basado,
también muestra esta cantidad, 50 cc. Pero Carlton menciona 30. Gannon, si mal no me equivoco, dice 50. Tres Guerres, 30. Entonces, tranquilamente, si se plantea una pregunta, ¿cuál es la cantidad normal de líquido pericárdico? Hay múltiples formas de cómo refutar. Pero lo que sí está todo estandarizado es en esto, en los criterios de clasificación de edema pericárdico. ¿De acuerdo? Un edema pericárdico leve es una separación de hojas de menor de 10 milímetros, moderado 10 a 20 y grande o severo más de 20. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, se ve que el edema pericárdico existe cuando éste supera los 50 cc de líquido pericárdico dentro del espacio pericárdico. Eso sí está estandarizado. Ya. Ahora, punto número 2, la clasificación. Pues por el tiempo, agudo, subagudo y crónico, es la distribución, lo circunferencial o loculado, y la composición ultrasudado o exudado. Ahora, los mecanismos principales de cómo se produce este tipo de derrame es por aumento de producción de líquido pericárdico versus una disminución en su resolución por las capilaridades linfáticos, es como mecanismos fundamentales. Ahora, generalmente la causa es idiopática, en segundo lugar causa viral, y prácticamente el riesgo de taponamiento cardíaco asociado a derrame pericárdico suele estar presente en TB, neoplasias e hipotiroidismo. Ahora, esta también puede ser pregunta de examen, ¿qué ejemplos de líquidos pericárdicos según su composición? Transudado, falla cardíaca. Exudado, pericarditis purulenta. Hidropericárdico, falla cardíaca. Hemopericardio, ahí sí va traumático, TB, neoplasias. Hidropericardio por fístula de conducto torácico a la cabeza. Piopericardio, pericarditis purulenta. Y neumopericardio, en algunos casos por tuberculosis o inclusive por enfisema o por, en este caso, asociado a... Un segundo, chico, por favor. Ya, a ver, disculpen chicos, ya vamos a repetir ya. Transudado es falla cardíaca, exudado es generalmente pericarditis purulenta, inclusive tuberculosis. ¿Ya? Hidropericardio generalmente es ocasionado por falla cardíaca, hemopericardio, traumatismo, TB, neoplasias. Hidropericardio por fístula de conducto torácico, piopericardio por pericarditis purulenta, la redundancia, y neumopericardio pendiente está asociado a neumomediastino. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las causas o los ejemplos que pueden ustedes pensar como solamente guiándose por la composición del líquido pericárdico. ¿Ya? Ahora, la etiología suele ser principalmente tipo idiopático y en segundo lugar causa infeccioso y a la cabeza virales, ¿no? Ahora, la clínica de derrame pericárdico va a depender de la velocidad de instauración y de la cantidad que tenga el paciente de líquido pericárdico. Mayormente suelen ser asintomáticos o con síntomas muy inespecíficos, náuseas, vómitos, etcétera. Y recordar casi que el 29% de los pacientes desarrollan taponamiento cardíaco si es un contexto crónico. Por lo tanto, la triada de B que ustedes conocen es más frecuente en taponamiento cardíaco que en derrame pericárdico leve moderado. Eso recordar siempre. ¿Ya? Y, ojo, por eso se recomienda que a todos los pacientes con sospecha de derrame pericárdico se le haga una ecocardiografía para limitar la cantidad y cuantificar la severidad de este derrame en los pacientes. Ahora, el electro nos puede ayudar, sí, nos puede ayudar para dar una idea que ese paciente puede tener derrame pericárdico. Y lo ya más llamativo de este hallazgo electrocardiográfico es esto, el poco voltaje en las precordiales y en el resto de derivadas. Cuando ustedes ven voltajes disminuidos en los complejos QRS, pensar que ese paciente pueda tener un derrame pericárdico y ese tipo de sospecha tiene una sensibilidad baja, pero tiene una especificidad casi alta, valor predictivo positivo alto y valor predictivo negativo un tanto despreciable. Entonces, pensar en eso cuando ven un electro con una presunción de un derrame pericárdico. Ahora, el abordaje y el tratamiento del DP
prácticamente va a ser importante que los pacientes se les haga una pericardiocentesis con la finalidad de buscar etiología. Todo paciente que ustedes vean con DP, obviamente, si ven que está con signo de falla cardíaca, no le van a hacer la punción porque se sabe que es falla cardíaca. Pero si ves que el paciente no tiene sintomatología de falla, que es una causa muy frecuente de DP, con síntomas obviamente asociados, ahí estás obligado a hacer una pericardiocentesis para ver etiología del DP, ¿ya? Ahora, generalmente hay que tener en cuenta algo, si se tiene inflamación activa, medida con tratamientos inflamatorios, sí o sí se tiene que tratar primero la inflamación, ¿ya? Ahora, en los derrames pericárdicos leves y sin compensación, no se hace nada, síntoma ambulatorio. Mientras más severo sea el daño pericárdico, prácticamente tenemos que vigilar para ver si hemodinámicos y tenemos que tener en cuenta que en los casos de COVID-19 se ha visto que el DP está relacionado únicamente con la gravedad de la enfermedad, ¿no? Aún está en estudio, creo que hay un estudio que está para publicarse en un par de 2 meses. Esperemos que salga ese estudio con resultados muy interesantes. Ahora, con respecto a más tips de terapia pericárdico y taponamiento cardíaco, prácticamente se recomienda dirigir tratamiento de diarrea pericárdico según la etiología. Esto es importante. Y es por esa razón que ustedes tienen que hacer pericardiocentesis para ver etiología. Y prácticamente se recomienda administrar ácido salicílico o colchicina, se sospecha, prácticamente se asocia a una inflamación sistémica, pero si no, pues en este caso se va a indicar la pericardectomía o cirugía cardíaca, el taponamiento cardíaco con el derrame pericárdico sintomático moderado o grande que no responde al tratamiento médico y en caso de sospecha de tipo bacteriano o neoplásico. En esos casos sí tiene que hacer una pericardiotomía, en esos casos más que pericardiotomía, una pericardiocentesis. Entonces, si un paciente tiene una alta sospecha de daño pericárdico por neoplasia, tiene que hacer pericardiocentesis. Y aquí viene una paradoja, porque si es por neoplasia, obviamente eso se va a volver a llenar como parte del síndrome neoplásico. Tiene que valorarse otro tipo de circunstancias como de compensación hemodinámica, alteraciones en el ciclo cardíaco que puedan llevar a una decisión de colocar un DREN permanente en el paciente, o en su defecto no se hace nada más por él. Y estos son unos tips acerca de taponamiento cardíaco por ahí, como pueden observar aquí, es un derrame pericárdico severo, y como yo sé que está haciendo taponamiento cardíaco, está desplazando el ventrículo derecho, miren, está prácticamente haciendo que el septum interventricular se altere su morfología, una concavidad hacia el lado, bueno, una convexidad hacia el lado derecho, está empujando la pared ventricular, está colapsando el ventrículo derecho. Cuando yo me veo esto por eco, es un signo de prácticamente de repercusión hemodinámica, ¿no? Y prácticamente aquí yo veo cerraje pericárdico severo que está rodeando a la bóveda cardíaca y prácticamente haciendo colapso de cavidades derechas. Muy aparte del colapso, que es importante mencionar es los hallazgos en el flujo Doppler que nosotros hacemos por los estudios ecocardiográficos, en el cual podemos inclusive predecir si este paciente va a hacer otro taponamiento. Nosotros los cardiólogos podemos usar mediciones Doppler y si el paciente aún no está sintomático, pero tiene indicación ecocardiográfica por parámetros de descompensación por Doppler, nosotros podemos decir con toda seguridad ese paciente está en una etapa de pretaponamiento. Entonces recordar que el taponamiento se puede predecir por eco. Primero son los hallazgos ecocardiográficos y las alteraciones mecánicas, y luego son las alteraciones sintomáticas. Entonces, cuando el taponamiento cardíaco ya está establecido, quiere decir que todos los mecanismos de compensación ya están por el suelo. Ahora, otro punto clave que tenemos que recordar, ya que hablamos del taponamiento cardíaco, recordar algunos puntos claves de pericarditis constrictiva. Generalmente suele ocurrir después de cualquier enfermedad pericárdica y a la cabeza, ojo, la causa más frecuente en este caso es pericarditis bacteriana, más la purulenta, y en segundo lugar tuberculosis en países de vías de desarrollo. La clínica generalmente en estos pacientes suele afectarse la función diastólica y prácticamente puede ocasionar falla cardíaca con fasciación preservada e inclusive puede ocasionar falla en el lado derecho. Los hallazgos clínicos suelen ser síntomas derechos y lo que tiene que tener en cuenta es que en los casos más avanzados suelen haber ya compromiso en la función sistólica por la alta fibrosis existente que hay en el pericardio y este prácticamente se va a adosar a la pared epicárdica, limitando no solamente la relajación, sino la contracción de las cavidades ventriculares. Ahora,
En este caso, el de la pericarditis constrictiva, tengo tres subsindromes: la constricción transitoria, la pericarditis efusivo-constrictiva y la condición crónica. De los tres, ojo, de los tres, la que tiene un mejor pronóstico es la que tiene constricción transitoria. En cambio, la que tiene peor pronóstico es la que tiene constricción crónica, porque en ese caso el tratamiento de elección viene a ser pericardectomía. Eso sí, nunca se olvide. Ahora, y generalmente los diagnósticos diferencial contra la pericarditis constrictiva versus la miocardiopatía restrictiva suelen ser múltiples. Aquí prácticamente les dejo una tabla para que lo revisen, pero lo que ustedes tienen que recordar aquí es que los hallazgos más importantes, así en grosso modo, en la placa de tórax, es que en la pericarditis constrictiva, como es un pericardio engrosado y clasificado, puede haber calcificación pericárdica casi en un 30% de los casos. En cambio, en la cardiopatía restrictiva no existe calcificación pericárdica. Igual por ecocardiografía nosotros podemos estimar valores para poder diferenciar de un cuadro de pericarditis constrictiva y restrictiva. Eso es un poco ya más avanzado. Y prácticamente acá tenemos los datos del eco comparado con la cirugía en esos pacientes, ¿no? Prácticamente lo que hace acá es separar el pericardio, y ese pericardio lo separa del corazón. Ojo, esta es la cavidad cardíaca, y ese pericardio que estaba fibrosado y que es separado a ese nivel. Ojo, a pesar de que los pacientes pueden estar sometidos a pericardectomía, la pericardectomía también no suele ser la cura, porque ojo, el pericardio está tan pegado al corazón, así como si fuera un chicle, que es difícil despegarlo por completo. O sea, inclusive puede haber recurrencia en la enfermedad. El tratamiento para pericarditis constrictiva en este caso va a ser prácticamente la pericardectomía, y se recomienda tratamiento médico de la pericarditis específica, en caso de pericarditis tuberculosa, como causa fundamental de ese tipo de entidad. Ahora, otra prueba de imagen usada generalmente en enfermedad pericárdica, aquí nunca se olviden, ecocardio prácticamente es el examen de screening que se usa como primer examen auxiliar para los síndromes pericárdicos. En cambio, los casos de resonancia, en este caso, son más usados para ver masas pericárdicas y sobre todo características de derrame, más que el ecocardiograma, ¿no? Ahora, algunos datos de algún tipo de pericarditis: nunca se olvide la pericarditis por tuberculosis, de acuerdo que prácticamente es un diagnóstico de exclusión. Y recordar que las fases de la pericarditis por tuberculosis va a tener una evaluación inicial, una segunda evaluación que se hace con la pericardiocentesis, con el análisis de líquido pericárdico, boca de diada, con GeneSpert de con líquido pleural, con líquido pericárdico, busca de BK en el líquido pericárdico, etcétera. Y prácticamente luego tenemos la biopsia pericárdica y la quimioterapia antituberculosa como tratamiento empírico, ¿no? Ahora, aquí, igual como los otros casos de tuberculosis extrapulmonar, recordar que el diagnóstico de pericarditis tuberculosa suele ser un poco complicado. Chicos, un minuto, por favor. Un minuto, me disculpan. Ya, chicos. Ahora, volviendo con respecto al tema de pericarditis tuberculosa, dentro de todo el argot diagnóstico que ustedes pueden implementar, recordar que el valor bioquímico, en este caso el ADA, para que sea muy sugestivo de pericarditis tuberculosa, tiene que ser más de 50. Sin embargo, este valor suele ser un poco no tan confiable, porque también un A negativo tampoco te incluye el diagnóstico, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso, el pensar en pericarditis tuberculosa, tenemos que tener en cuenta un concepto epidemiológico también asociado, y aquí en estos casos viene a ser la ayuda de otras herramientas de diagnóstico como GeneSpert, o en su defecto biopsia pericárdica, si la superficie es alta, obviamente. Ahora, otra entidad que también suele ser frecuente son los casos de pericarditis purulenta. En este caso, se mide el éxito químico del líquido pericárdico con presencia de mayor cantidad de proteínas, un LDH en líquido pericárdico mayor a 200 unidades por litro, o presencia de leucocitos en líquido pericárdico. ¿De acuerdo?
Ahora, generalmente suelen ser asociados a procesos tuberculosos, pero también a procesos de otras bacterias comunes, ¿no? Y se recomienda en estos casos la pericarditis de urgencia para el diagnóstico definitivo, y se recomienda enviar líquido pericardio para estudios bacterianos, fúngicos y tuberculosos, y extraer sangre para cultivo porque suelen estar asociados a bacteriemia, ¿no? El tratamiento generalmente es el drenaje pericárdico, estudio de patología. Todo se recomienda antibiótico a amplio espectro de forma empírica y luego tratamientos dirigidos dentro de acuerdo al antibiograma obtenido en el líquido pericárdico. Ahora, hago unas pepas nomás con tratamiento de pericarditis tuberculosa, que es una enfermedad frecuente que ustedes tienen que recordar ahora, que también es una causa muy frecuente de lesiones pericárdicos en Perú. Recordar que se debe considerar la pericarditis diagnóstica para todos los pacientes con sospecha de pericarditis TB, y en este caso se puede considerar la uroquinasa intrapericárdica para reducir la constricción de la pericarditis tuberculosa efusiva, ¿no? Con nivel de indicación 2B. Y recordar que para los pacientes que viven en zonas endémicas, en este caso nosotros, se recomienda quimioterapia antituberculosa empírica para el tratamiento de radio pericárdico exudativo después de excluir otras causas y que el diagnóstico sea altamente sospechoso. Ahora, ¿en qué casos ustedes indican pericardiotomía en los pacientes con TB? Estos chicos se suele hacer pregunta de examen. Generalmente se dan los tratamientos antituberculosos por 6 meses, pero si el paciente no mejora los síntomas o su efecto, el DP no baja después de 8 semanas, se recomienda la pericardiotomía como tratamiento para estos pacientes. Ahora, el pericárdico maligno está asociado generalmente a síndrome paraneoplásico, ¿ya? Y tienen que tener en cuenta que prácticamente se recomienda la pericardiocentesis en el tratamiento cardíaco para aliviar los síntomas y establecer el diagnóstico de pericárdico maligno. Y en segundo lugar, se recomienda el drenaje pericárdico prolongado para pacientes con DP neoplásico sospechado o confirmado para prevenir recurrencia de DP y proporcionar tratamiento intrapericárdico. Entonces, recordar que cuando el paciente ya tiene sospecha de EDP maligno y para evitar que este vuelva a aparecer, se recomienda hacer pericardiocentesis de manera crónica, muy aparte del tratamiento específico. Las demás recomendaciones acá les dejo para que ustedes la revisen. En los cuadros de kilopericardio, recordar que el diagnóstico se hace cuando se ve un líquido pericárdico tipo lechoso con una concentración de triglicéridos más de 500, un coeficiente de colesterol triglicéridos en cultivo menor a 1, con los cultivos sean negativos y sobre todo que exista predominio linfocitario a ese nivel, ¿no? Y el tratamiento en este caso de esos pacientes es generalmente quirúrgico, pero cuando una alternativa, ¿de acuerdo?, al tratamiento quirúrgico puede ser la administración de octotride para aumentar prácticamente la producción de kilo, ¿no? O sea, el octotril lo que hace es reducir la producción de kilo y para la dosis que se da generalmente de 100 microgramos subcutáneos por 3 días por 2 semanas. Pero el tratamiento en este caso es quirúrgico, obviamente prácticamente para poder solucionar este tipo de problemas con respecto a fístula torácico. Ahora, en el tratamiento con disección de aorta asociado a ADP está indicado la toracotomía inmediata, el comportamiento cardíaco debido a herida penetrante o en este caso si es por arma blanca o arma punzante, pero en los casos de disección de aorta, recordar que se recomienda el drenaje pericardio controlado en una cantidad muy pequeña de ley pericardio para estabilizar temporalmente al paciente y mantener la presión arterial por arriba de 90. Entonces, recordar eso, por favor, porque si ustedes ven un paciente con disección de aorta, generalmente suelen manejar presiones muy altas, pero de un momento a otro la presión se le baja, piensen dos cosas: o que se rompe la aorta, o de su defecto hay un drenaje pericárdico asociado a taponamiento. Y ya prácticamente para terminar, en los casos de insuficiencia renal asociada a pericarditis, recordar que la diálisis está indicada en los pacientes con pericarditis urémica y no se indica la colchicina en ese grupo de pacientes porque no es un rol fundamental dentro de su mecanismo fisiopatológico. ¿De acuerdo? Ahora, generalmente se puede recomendar la aspiración pericárdica o el drenaje de este líquido en los pacientes que no responden a diálisis. Ese caso tiene indicación 2B, ¿no? O sea, como que su utilidad es cuestionable. Así que hay que tener muy en cuenta la indicación precisa para los casos de DP que no responden a diálisis. Particularmente, esto se hace cuando el DP suele ser severo y que pueda tener signo de taponamiento que no responden a diálisis. Ahí recién pueden considerarla
pericardiocentesis. Bueno chicos, eso es toda la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o duda acerca de la clase que estamos instaurando. A ver, los escucho, levanten la mano o escriban sus preguntas al chat, por favor, o todo está claro. Buenas noches, Yanela. Dime, te escucho. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo diferencio la disnea con una sensación de disnea? Ya, perfecto. Generalmente la sensación de disnea suele estar asociada a otra sintomatología. Por ejemplo, sensación de disnea es, a ver, vamos a hacer fácil. La disnea generalmente está asociada a una alteración pulmonar, ya sea en la ventilación o en la conducción. Por ejemplo, hay disnea cuando es alteraciones en la conducción, en los casos de los pacientes con gasto bronquial. Y hay disnea en los casos de la alteración en la ventiloperfusión, en los casos de neumonía, falla cardíaca, etc. La única forma que tú puedas diferenciar disnea con sensación de disnea, en este caso, sin un AGA, obviamente, es con la saturación. Si la saturación suele ser menor a 95, es una disnea. Si la saturación suele ser normal, es una sensación de disnea. ¿De acuerdo? Así lo puedes diferenciar de forma práctica. Ahora, semiológicamente, la verdad, no existe una forma así precisa de diferenciar, porque tienes que observar al paciente, el comportamiento del mismo. Un paciente que tiene fase ansiosa, un paciente que tú ves que no tiene ni siquiera ni tiraje, ni uso de musculatura accesoria, ni uso de aleteo nasal, obviamente es una sensación de disnea. Pero si ves un paciente con esas características, ni hablar, ¿no? Pero el dato clave es la saturación. Gracias por tu pregunta, Yanela. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta más? Saraí Flores, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Lo que acaba de mencionar acerca de la sensación en Disney y Disney, también lo mencionó por el tiempo en la clase. Si le podría como ahondar un poco más eso, por favor, que podemos Ya, a ver, diferenciarlo por el... ya, a ver, con respecto al tiempo, generalmente la disnea suele ser de un tipo casi subagudo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo de falla cardíaca, que es el ejemplo más clásico en la parte de cardiología, ¿no? La disnea con falla cardíaca suele ser más gradual. En cambio, la disnea súbita en los casos de patología netamente cardiovascular suele ser asociado generalmente a síntomas mucho más aparatosos, como hipotensión o saturación masiva en el caso del TEP. Ahora, en los casos de sensación de disnea, el tiempo no tiene ahí mucha importancia, ¿no? Ahí es más que naturalmente el uso de musculatura accesoria o su efecto de otros tipos de indicadores que prácticamente indiquen una menor cantidad de llegada al oxígeno al paciente. Pero en el tiempo no es mucho lo que te puede ayudar con respecto a diferenciar de disnea o sensación de disnea. Lo que sí te ayuda el tiempo es en diferenciar el dolor torácico de esos pacientes. Eso sí, un dolor torácico generalmente de tipo subagudo suele estar asociado a pericarditis, un dolor torácico súbito puede ser asociado a los tres grandes síndromes que es ICATEP o disección. Bueno, a ver, Lorena, buenas noches, te Sí, escucho. doctor, buenas noches. En caso de que el paciente tuviese gastritis y no tolere el ácido acetilsalicílico ni muaine, ¿qué otro medicamento se le puede dar? En este caso, de las corticoides. Corticoides. Ok, doctor. Pero, ojo, ahí los corticoides también tienen su rol importante porque también dan gastritis. Entonces, ahí sospecha riesgo-beneficio. Por ejemplo, ya. Una cosa Y es el una tiempo, ¿no? gastritis, Porque es un tratamiento un claro, poquito largo. claro, exacto. Tanto el uso de corticoides como el uso de AINES o aspirina es un tratamiento mínimo de 4 semanas. Entonces, ahí tienes que sopesar riesgo-beneficio. No existe en la guía que a todos los pacientes se haga endoscopía. Eso no existe. Pero lo que puedes hacer ya, lo que pasa es que las guías son guías, la verdad, son formas de cómo orientarte a tu práctica clínica. Tú puedes agregarle una cosita más o a la guía de acuerdo a tu experticia y de acuerdo a tu realidad.
Por ejemplo, tienes un paciente que te llega a la emergencia, tiene todo típico para pericarditis. Y dice, señor, usted va a tomar esto. Ya. No, doctor, a mí me cae mal, me agarra el estómago, etc. Ya. Sospecha riesgo-beneficio. Le puede dar IBP, le puede dar magadrato, le puede dar un protector gástrico, que tome su medicación. Si no le pasa una HDA, que continúe con el tratamiento convencional. Pero si le ocurre una HDA, ahí sí, caballero, vas con corticoides. O sea, la idea es aquí, Lorena, que tú jamás llegues al corticoide. ¿Por qué? Porque tú al llegar al corticoide prácticamente estás yendo al penúltimo escalón hasta llegar a los fármacos más avanzados que son los inmunológicos. Entonces, y acuérdate que el corticoide en este caso lo tienes que dar por kilogramo de peso y tienes que ir con un tratamiento desencadenado de forma muy cautelosa, porque tampoco puedes suspender corticoides. De momento a otro. Ok, doctor. Gracias. Exacto. Entonces, lo que tienes que hacer tú en este caso es prácticamente dar tratamiento a base de lo que mencionan las guías y extrapolar a tu paciente. Si el paciente lo puede tolerar, que lo tolere. En este caso, ¿cuál de los dos es menos gastrolesivo? La verdad, los dos son igual, tanto la aspirina como el ibuprofeno que están probados, los dos son gastrolesivos, pero el menos gastrolesivo suele ser el ibuprofeno, ¿no? Pero obviamente con todos los cuidados respectivos. Bueno, Okay, muchas gracias por tu pregunta, Lorena. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿O todo está claro? Dime, Yana, te escucho. Dime. ¿Me Yanela, escucha, dime, te doctor? escucho. Sí, allá, es que Ahora mi te escucho audio no mejor. se Dime. prendía. Sí, doctor, no lo escuché muy bien respecto a los fármacos que podrían dar síndrome pericárdico. ¿Podría repetirlo nuevamente, por favor? Ya vamos a hacer los slides. Esa casa al comienzo para que quede claro para los demás compañeros. En realidad es raro que ocurra derrame pericárdico por fármacos, ¿ya? Pero lo que más tienen que recordar es que cuando ocurre eso, generalmente son por algunos fármacos en especial. Un segundo. Acá está. Generalmente lo que son los cuadros de pericarditis asociada por inducción de fármaco es raro. Estos suelen ocasionarse no por el fármaco en sí, sino porque los fármacos suelen hacer un tipo de lupus-like. ¿Se acuerdan en su clase de reumato que habían un lupus normal y un lupus-like? Entonces, estos fármacos suelen ocasionar lupus-like, que son procainamida, lacina, metildopa, que es raro, y sonacida, que es prácticamente el fármaco antituberculoso y finitoína, ¿no? Ahora, esos son, entre comillas, uno de los más frecuentes que pueden encontrar dentro de la rareza. Hay otros, como son los antineoplásicos, generalmente puede ser la doxorubicina a la cabeza, puede también tener casos de pericarditis de sensibilidad que causen eosinofilia, quizá la cabeza de miodarona, etcétera. Por lo tanto, el mensaje final de este tipo de pericarditis por fármacos es que uno, son rarezas, y dos, lo más frecuente dentro de esas rarezas son los que ocasionan lupus-like. ¿Ya, Yanela? A ver, Sí, gracias sí, por tu doctor. pregunta. Muchas gracias. No te preocupes. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Dime, Sara, te escucho. Sí, doctor, mencionó que en los casos de pericarditis vamos a tener como esa ST cóncava, pero en Zika va a ser convexa, pero también dijo que hay casos de Zika que con ST cóncavo. ¿En qué casos más o menos se dan eso?
A ver, no hay una particularidad en un tipo de Zika, o sea, cuando te ocurre un Zika, puede alterarse el ST de dos formas, o convexa, que es un 80%, o cóncava, que es un 20%. No existe, no sé, pues que la causa de la obstrucción aguda sea, no sé, un trombo rico en tal cosa, o un émbolo que tape justo una rama especial, no, no existe. O sea, la forma de presentación puede, si electrocardiográficamente es 80% elevación de forma convexa y 20% tipo cóncava en los pacientes con Zika. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? No es la morfología, sino la distribución de la elevación del ST. Si tengo un ST súper desnivelado de forma difusa, o más cóncava o convexa que sea, eso aleja Zika. Si tengo un ST cóncavo o convexo en determinadas regiones, eso aleja y acerca más a Zika. ¿De acuerdo? Es básicamente no es la forma en sí y en qué caso se da, sino la distribución del ST en el electrocardiograma. Es el punto clave que tienes que acordarte siempre. ¿Ya? Gracias, doctor. No te preocupes. Preguntas, chicos. Hola, Nicole. A ver, vamos a quiero leer tu pregunta. A ver. Alergia colchicina. Es raro, ¿ah? ¿Y qué tratamiento das en eso? La verdad, no hay otro. O sea, si los pacientes son alérgicos a colchicina, no te queda de otra que dar los fármacos que también inhiben la interleuquina 1B, en este caso anakinra. O sea, saltas de los fármacos, entre comillas, primera línea, a los inmunomoduladores, porque acuérdate que el principal rol de la colchicina, en este caso, viene a ser la inhibición del inflamosoma y la inhibición y la conversión del pro interleuquina 1B a interleuquina 1B. Entonces, si es que yo evito, porque el objetivo de colchicina es evitar que esa interleuquina 1B se forme. Entonces, si no puedo dar colchicina por un paso previo a esa formación, lo único que me queda es bloquear la interleuquina 1B y el único fármaco es la anakinra. Así es. No, no te preocupes. Has sacado una pregunta bien rara, pero muy buena pregunta, la verdad. Hasta ahorita no tiene ni un caso de alergia a la colchicina. Y espero no encontrarme nunca porque no tengo anakinra en el hospital. Así que ojalá que nunca sea un caso así. Bueno, otra pregunta más, chicos. Bueno, sí, en el Cerú ya fueron ya. En el Cerú no siquiera ni hay ni un paracetamol. Así que ya fueron. A ver, chicos, ¿alguna pregunta más? Bueno, ya que tocas el tema de Cerú, mm, ¿cómo pueden diagnosticar pericarditis en el Cerú? Si no tienen ni electro, no tienen ni bioquímica. Ah, pero caballero, pues ahí tienen que usar su semiología fina, ¿no? O sea, tienen que ir prácticamente buscar frote pericardio, como que sí o sí tienen el citoscopio, o sea, no hay forma que no tengan excepto, sino un crimen, ¿ya? Y la anamnesis, ¿no? Si una anamnesis con los tips que le he dado de tipo de loto láxico y si escuchan el frote, ya pues es pericarditis. Pero si no escuchan el frote, pero tienes un paciente con dolor típico de pericarditis, dolor, ojo, antecedente de tener infección respiratoria o gastrointestinal una semana antes del dolor, refiérelo. Es mejores. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿preguntas o todo claro? Bélgica, hola, te escucho. Sí, doctor, buenas noches. En el caso Hola. de la pericarditis por TS, el método diagnóstico para confirmarlo, ¿cuál sería? ¿La biopsia? No, eso no me quedó muy claro. Ah, perfecto, ya. Bueno, a ver, lo que dice la mayoría de textos es criterio epidemiológico endémico y laboratorial. Si te sale un GADA más de 50, es más que suficiente. Pero si sale A negativo, obligatoriamente tienes que hacer Jäger-Expert y biopsia pericárdica. Ahora, el diagnóstico de pericarditis T es un diagnóstico de exclusión, porque muy aparte que pueda ser tuvo el rol epidemiológico bien claro, te digo porque nos ha pasado ahorita con una paciente
que estábamos nosotros en el hospital, a medida para responder tu pregunta, es una paciente de 35 años que llega por prácticamente por un dolor torácico típico de pericarditis. Las iban a subir a cardiología, justo estaba de guardia, y bueno, le iban a subir así nada más, ¿no? Porque venía recomendada. Entonces le pongo el transductor y tiene un edema pericárdico severo. Ya, pero yo justo le dije ahí en la emergencia, me sube con estudio líquido pericárdico, si no eso no me sube, porque no tengo para hacer punción arriba, ¿no? Entonces, cuando le hicieron el estudio, obviamente salió un líquido citrino. Citrino es generalmente asociado a T probable. Y en segundo lugar, patología autoinmune, ya que la patología autoinmune también te puede dar un líquido de tipo hematológico. Ahora, subió a nuestro piso y dentro de la evaluación clínica, ¿de acuerdo? Nosotros obtuvimos que vivía en una habitación para personas, recontracinada, entonces en un área endémica de Tebe. Dijimos Tebe, así nos cerramos con Tebe. Y hicimos los estudios y salió negativo. Negativo para el AGA, negativo para el GeneXpert, que da biopsia. Pero en ese caso, como te digo, nos sometimos a una junta entre nosotros y decidimos ampliar el abanico diagnóstico. O sea, nos hemos confiado en ir solamente por diagnóstico de T, por la parte endémica, pero nos olvidamos las otras causas. Ampliamos más el estudio y al final fue una pericarditis por lupus. La pasamos a reumato y está ahí está tranquilo con reumato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted tiene sospecha de, un, de una pericarditis crónica, porque eso es algo crónico, tenía ya tiempo pues, en esa patología, tiene que tener un edema pericárdico severo, pero sin taponamiento. Otra cosa que me voy a decirles, los derrames pericárdicos severos, así extensos, oligosintomáticos, mayormente son crónicos. Los pacientes con DP severo, con alta sintomatología, denominada como disnea, hipotensión o la subtriada de Beck, son agudos. Ese es un tip que me voy a decirles. Pues en el caso de la paciente, aparte del tiempo que les mencioné de enfermedad, tenía un pericardio un poco engrosado, entonces nos olvidamos de las dos enfermedades y al final fue un lupus. Entonces, los pacientes, para regresar a tu pregunta, con sospecha de TB, tiene que ser un diagnóstico de exclusión. Y si a pesar de que tú tienes un diagnóstico de exclusión, también tienes que mirar otros abanicos diagnósticos y si descartas patología autoinmune con los marcadores que son sensibles, si descartas neoplasia y no te queda más que pensar en TB, y si se sale negativo, tienes que usar prueba terapéutica. ¿Entender? Pericarditis TB es un diagnóstico de exclusión. Y es por eso que aunque les haga negativo todo, pero tu sospecha es alta y descartas todo lo demás que es negativo, es pericarditis hasta demostrar lo contrario. Inclusive, ojo, inclusive con el uso de biopsia pericárdica tampoco capturas al bicho. Así que es un diagnóstico muy difícil de hacer. ¿Ya? Bueno, Sí, doctor, ¿alguna muchas pregunta más, gracias. chicos? No, no te preocupes, Valeria. ¿Preguntas? Bueno, al no haber más preguntas, concluimos la teoría. La diapositiva se la paso el día de mañana a la delegada del Hospital 12 de Mayo. Ya se la piden a ella en el transcurso de la tarde-noche. ¿Ya? Bueno, chicos, cualquier cosa, un gusto. Y bueno, aún sigue siendo el Día de la Medicina. Feliz día para todos ustedes. Y bueno, qué gusto enseñarles a ustedes que son alumnos de mi casa, ¿no? A la que quiero bastante todavía. Y espero querer todavía por muchos años más. Bueno, chicos, un gusto. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho. Bendiciones.